Gracias, Pablo. La presencialidad educativa se ha transformado en un eje de discusión. Puede tener un costado positivo esta polémica, que es poner en valor a la educación, ¿no? Sobre todo en sectores que durante mucho tiempo desdeñaron la importancia de la educación, no en los dichos, sino en los hechos. Ahora hay una rejerarquización de la importancia de la educación en el rol de la sociedad, y eso bienvenido sea. Tal vez sea cuando pase la pandemia, ojalá ello ocurra, el saldo positivo que dejará este debate. La cuestión de la presencialidad hoy está en discusión y sobre todo con un gran poder de instalación de un debate nacional a partir de lo que ocurre en un distrito, como es el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero para hablar sobre la importancia de la presencialidad en la educación, hemos convocado a la doctora en Ciencias de la Educación, la riocuartense Isabel Borges, que ha sido ex-rectora, la creadora de la Universidad Provincial. Isabel, un gusto, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de estos minutos. Isabel, ¿usted cree que es importante la presencialidad? ¿Por qué? Y se lo pregunto sobre todo si hay riesgo sanitario. ¿Por qué mantenerla? Yo creo que es fundamental la presencialidad y que la escuela no es precisamente el lugar de mayor riesgo sanitario. Al contrario, las instituciones, como la escuela, tienen la posibilidad de establecer protocolos y de sostenerlos en el tiempo, porque es parte de la función social que cumple la escuela también, la de generar hábitos, la de educar en valores, la de establecer condiciones de convivencia, algo que de alguna manera refiere a la tarea natural y cotidiana de cualquier docente en una escuela. A diferencia de lo que puede ser, en definitiva, las conductas sociales o los comportamientos sociales que ya dependen de las actitudes individuales, y esto, bueno, esta mañana también lo conversábamos con vos, cuando uno ve grupos numerosos en las plazas o lo que está pasando con las fiestas clandestinas y demás, que yo creo que sí, evidentemente eso suponen esos encuentros, digamos, o ese tipo de escenario suponen un altísimo riesgo sanitario. La escuela no, la escuela, digamos, en un contexto de pandemia no hay un lugar estrictamente seguro donde nunca se vaya a contagiar nadie. Esto es casi como un eufemismo pensar que podemos generar condiciones de absoluta seguridad sanitaria, ni con relación al COVID, ni con relación a ninguna otra enfermedad o situación que pueda afectar la salud pública o la salud de una sociedad. Pero al contrario de lo que pueden ser otros ámbitos, la escuela es un lugar mucho más seguro. Porque además en su condición, insisto, de institución que cumple una función social educadora, plantea posibilidades ideales para fomentar estas conductas responsables en los estudiantes. ¿Usted no cree que ponga en riesgo la seguridad sanitaria en las clases presenciales? Las estadísticas que se han ofrecido en distintos lugares del mundo respecto a un aumento de casos sobre la mayor circulación que deriva de las clases presenciales son para relativizarlas. No sé si relativizarlas. Digo, viste que hoy en día está pasando algo así como que hemos generado una especie de hermenéutica de la sospecha, diría yo, donde no confiamos en ningún dato, no confiamos en ninguna posición ni en ninguna conceptualización que refiera a la pandemia. Eso me parece que tampoco nos hace bien. Sí entiendo que estamos en un proceso de aprendizaje donde también los médicos, los científicos, eh, los diferentes sectores de la sociedad estamos aprendiendo respecto a la pandemia. Ahora, yo creo comprender a lo que vos estás apuntando, es decir, la medida de la restricción
de circulación de personas, cuando se dan curvas de mayor número de contagio, también incluye restringir la circulación por las escuelas, lo cual es razonable hasta un punto, digamos, ¿no? Sí me parece mucho más atinado que una suspensión, esto que, bueno, en nuestra provincia de Córdoba está planteado así, con una bimodalidad, con todos los defectos y limitaciones que pueda tener la bimodalidad. Pensemos que la configuración de estas burbujas que los docentes tan laboriosamente tratan de establecer no dejan de ser muchas veces más una aspiración y un anhelo que una realidad, porque después los chicos quizás en la escuela funcionan como burbujas, pero después en el barrio o en sus contextos familiares se quedan a dormir en la casa del primo, del hermano, o circulan de otra manera. Esto es cierto que disminuir la circulación de personas debería colaborar a que bajen el número de contagios. Pero también hay que ver cada escenario. Digo, hay países que tienen otros recursos, mayores recursos tecnológicos, que tienen grupos poblacionales estudiantiles mucho más reducidos. Ninguno de los dos factores corresponde a la Argentina. Nosotros tenemos un alto porcentaje de estudiantes en las escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, que efectivamente también necesitan contención social, contención afectiva, donde la escuela es parte de su mundo, y yo entiendo que hay otros factores de riesgo con relación al cuidado de nuestra infancia, al cuidado de nuestros jóvenes, en donde la escuela cumple un papel muy importante. Y yo digo esto, se ha discutido mucho en educación sobre si las escuelas son o no son guarderías. Y hay posicionamientos en ese sentido respecto a que las escuelas no pueden cumplir un rol de cuidado de la infancia o de los jóvenes. Yo soy de las que opina que la escuela no debe ser considerada una guardería en tanto y en cuanto la familia no debe desentenderse de que tiene un niño o una niña o un joven en edad escolar o en proceso de formación. Pero la escuela es una institución indispensable, y máximo hoy en día que trabaja la mamá, no solamente el papá, que es muy difícil generar condiciones de cuidado de nuestros chicos si no están en la escuela. Y este factor de riesgo creo que debe ser ponderado a la par del riesgo sanitario. Isabel, en este sentido, la UPC hoy mismo dio a conocer que públicamente en algunas regiones de la provincia de Córdoba, en algunos departamentos, en algunas ciudades, están suspendiendo las clases presenciales por la cantidad de casos. ¿Eso no es trabajar sobre los hechos consumados? ¿No debiera tomarse prevenciones antes de tener esa cantidad de casos? ¿O la educación implica tomar ese riesgo? Yo entiendo que me parece mucho más oportuno trabajar sobre la base de contextos digamos, y focalizando, si llegado el caso en una comunidad, un pueblo, una ciudad, aumenta tantísimo el nivel de casos y se detecta que esto tiene que ver también con determinados barrios o zonas donde los niños asisten en la escuela, comprensiblemente suspender 10 días en esa escuela y en ese barrio y en ese pueblo, me parece razonable, digo, y que también tiene que ver a actuar sobre la realidad focalizadamente. El problema de las suspensiones, y ya nos pasó el año pasado, digo, y creo que sin dudar de las buenas intenciones, porque en esto me parece que tampoco nos ayuda empezar a plantear cuestiones en términos de un dilema, ¿no? Y de un dilema que abarca más de una valoración respecto a las decisiones. El año pasado se intentó digamos, una estrategia
de suspender la presencialidad en las escuelas en todo el país masivamente, y ya vimos que eso también trajo muchos inconvenientes, porque después incluso la vuelta a la escuela, y esto yo entiendo que no se debe minimizar o relativizar el riesgo sanitario, pero después hay que volver a la escuela. Los chicos tienen que retomar un ritmo de trabajo. Ojo, los docentes también, ¿no? Es difícil sostener, mira, una amiga y colega mía me comentaba una anécdota así escuchada en un sitio de estos donde uno va a pagar los impuestos y demás, y mientras ella hacía la cola, veía una mamá, escuchaba un diálogo entre una mamá y una nena de unos 8, 9, 10 años, que al otro día, evidentemente, la mamá tenía que ir a trabajar y la nena se quedaba sola en la casa y tenía que tener una clase, cualquiera, de lengua, de matemática. Bueno, y la mamá estaba, que le iba a dejar el despertador, que la iba a llamar, que le iba a dejar la leche, el desayuno preparado, que le iba a dejar... Y mi amiga y colega me iba comentando lo que a ella la conmovía también, el esfuerzo de esa ingeniería que hacía esa mamá para pensar cómo diagramar con antelación todas las condiciones o circunstancias como para que su niña tomara su clase en soledad en la casa, ¿no? Yo insisto que están pasando muchas otras cosas en los hogares. A veces creer que los padres también se quieren sacar los chicos de encima o que están cansados, lo cual también en más de una ocasión eso es cierto, simplifica una realidad que es mucho más compleja, ¿no? Los padres no pueden ir a trabajar y dar clases y sustituir el docente. El docente es insustituible. Vos al principio dijiste algo que es una realidad enorme y adhiero y suscribo a tus palabras completamente. Puede hacer que todo esto, si algo nos enseñe, es que la educación es fundamental y que debemos darle un lugar de relevancia y priorizar esfuerzos incluso económicos, tecnológicos y humanos, y los docentes tienen que estar mejor pagos y tienen que estar mejor reconocidos. Digo, tenemos que tener mejores escuelas, más equipadas. Puede ser que en todo caso esta crisis ayude para eso. Yo sigo insistiendo con que en la balanza de los riesgos hay que poner también la vida de nuestros chicos, ¿no? Siempre es interesante escucharla, Isabel. Seguramente tendremos Bueno, nuevas oportunidades de seguir reflexionando sobre esta cuestión, porque hoy me dijo algo muy interesante en la radio, hoy no tenemos tiempo para profundizarlo, es el peligroso quiebre entre la relación escuelas-padres, pero la próxima lo hablamos. Gracias, Isabel. sí, bueno, muchísimas gracias a vos, Guillermo, siempre por considerarme. Que estés muy bien. Seguimos con más telediarios, así son las cosas.